ahora, ¿sabes a dónde vamos, Marcos? Al encuentro de un hacedor, de alguien con una historia maravillosa que acá, en Argentina, llegó desde Italia, pero se formó acá, se formó a nivel internacional, pero fue parte, creador, imaginario y concretador, no sé si existe esta palabra, me tomo la licencia, de algo que sigue siendo una política de Estado en Argentina, una de las pocas, y que nos da tanto aire de cosa interesante, que es el INVAP. Pero tiene sus antecedentes, tiene el CONAE, el Instituto Balseiro. ¿De quién estoy hablando? Del doctor Conrado Baroto. Doctor, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a usted. Bueno, qué trayectoria maravillosa, doctor, por favor, felicitaciones. Bueno, gracias. La idea no es mi trayectoria, es la trayectoria de todo un grupo que me acompañaba, ¿no? Claro, no es una individualidad, eso lo conversamos a lo largo y a lo ancho de esta mañana en este humilde programa, porque las individualidades solas no alcanzan, ¿no? Se trata de hegemonizar un grupo. Usted llevó adelante en una etapa clave, impulsó la creación del INVAP. ¿Qué fue lo que lo motivó a ello, doctor Conrado Franco, verdad, no? Sí, mire, me puede llamar como quiera, porque familiarmente soy Franco y después por alguna razón la vida llevó a que en Bariloche soy Franco, en Buenos Aires soy Conrado. Mire, doble personalidad. Doble personalidad, tú digas, mi nombre completo es Conrado Franco y el apellido. Sí. ¿Qué lo llevó a visualizar algo estratégico y que sigue siendo orgullo argentino en el mundo, que es el INVAP? Mire, se lo voy a hacer sintético. Usted fíjese, estamos hablando de la década de los 70. Sí. Sí, entonces es muy importante ubicarse en esa época. Por un lado, hay un aspecto estrictamente de tipo técnico. Yo venía de Stanford. Antes de ir a Stanford tenía la inquietud de que la ciencia tenía que de algún modo tener una rama que terminara en desarrollo tecnológico y luego en la producción. Pero cuando llegué allá y hice un postdoctorado de 3 años, ¿verdad? Y vi lo que era el boom en ese momento de Silicon Valley, por qué y cómo se había generado. Evidentemente eso influyó mucho en algunas de las ideas, o sea, yo tenía ideas y eso me las reforzó. Lamentablemente el regreso del país no era el mismo país que allá, o sea, uno no podía replicar, era imposible, además nunca es bueno copiar nada, gente, uno puede ver gente. Allá se dieron 2 cosas simultáneas que uno las tiene en cuenta, que es muy difícil de entender. En Estados Unidos siempre la ciencia tuvo un apoyo muy importante de mecenas, etcétera, pero y las universidades privadas siempre han tenido mucho de investigación. Pero en esa época, empezando por la Universidad de Stanford, que después se propagó en las demás universidades de lo que es el Valle de San Francisco y ya en poco tiempo de todo Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, apareció ese concepto de que era la propia universidad la que podía de alguna forma estimular que los egresados se largaran a hacer cosas nuevas, innovadoras, y además la facilitaba a la propia universidad les facilitaba que pudieran hacerlo, inclusive instalándose dentro de los campos. Pero simultáneamente con eso se dio algo que evidentemente era propio de ese país. Hubo algún conjunto de fondos de inversión que comienzan a darse cuenta de la relevancia. Vuelvo a repetirse, no es que no se daba, pero no en esa magnitud y en esa forma, de la importancia de que el riesgo tecnológico era equivalente a crecimiento económico. Es decir, si yo acepto invertir en emprendimiento de alto riesgo, bueno, siempre si invierto en 10, siempre alguno o 2 van a salir que me van a compensar por los otros y me van a dar mucho más. Y eso, digamos, es un ciclo
virtuoso, Virtuoso, ¿no? claro. Creciendo Virtuoso. mucho. Sí, sí. Cuando volví a la Argentina, tenía esa idea de ubicarse en la década del 70, una década muy dura, muy dura, más que, digamos, bueno, Rosario usted ha vivido muy fuerte eso, donde había una gran incomprensión mutua de los argentinos. Yo siempre digo que fue una época que ojalá nunca hubiera existido y ojalá la olvidáramos alguna vez, o sea, una vez nos reconciliáramos. Digamos, recordamos el pasaje evangélico donde antes de ofrecer la ofrenda ve y el cosete con tu hermano. Sí, claro. Todavía nos falta eso en Argentina, lo digo como una cosa aparte, pero creo que es muy importante. Acá no se daban las condiciones, y entonces en Bariloche comenzamos con un programa de investigación aplicada, o sea, era llevar la física, lo que habíamos aprendido, a tratar de estimular la innovación, el desarrollo de tecnologías, innovaciones, etcétera, en empresas. Nos fue bastante bien, pero evidentemente nos dimos cuenta que lo mejor era darle la forma de empresa, que en cierto modo era nada más que completar la última etapa de la serie de Salto, que es lo que él llamaba las fábricas de tecnología o empresas de tecnología. De modo que ahí empezamos con INVAP. Yo siempre digo, INVAP, a mí me culpan de ser el fundador, primero que nada que fue un equipo, digamos, que no eran todos creyentes, pero sí, digamos, estaban muy imbuidos de los principios, de alguna forma, de la doctrina social de la Iglesia. Y que además estábamos convencidos que los países y los problemas de empleo, etcétera, se resolvían trabajando y no en forma violenta. Eso, digamos, si usted quiere, como adicional. Generalmente no lo comento esto, pero creo que es importante. Claro que sí. A esta altura de la vida creo que ya es importante que le digamos claras las cosas. Yo tengo una formación jesuítica muy fuerte, entonces, digamos, no puedo dejar de manifestarlo. Así es. Y eso fue lo que hizo que la empresa empezara cada vez a avanzar más en sus emprendimientos, en sus desafíos. Pero de todos modos, vuelvo a repetirle, fue un equipo, y no solamente fue un equipo, a mí me toma como el fundador por el hecho de que de alguna forma lo lideré. Pero para mí el verdadero padre de INVAP es el almirante Castro Madero, es decir, que era un egresado del Instituto Bariloche, que ya se llamaba Instituto Balseiro en ese momento, que nos dio desde la presidencia de la CONEA, así como me la había dado su antecesor, y era la Boitía, antes del cambio del 76, y porque esto se dio a caballo entre fines o sea, el programa de aplicadas empieza en el 70, a mi regreso, que fue a fines del 71, del 72 empezó, y entre el 75 y el 76, a caballo de ese fin de tiempo, entre un año y el otro, estábamos ya elaborando la idea de la empresa, de modo tal de que lo único que hicimos fue, cuando don Castro Madero, fue concretarla, pero el apoyo que nos dio fue impresionante, sin el apoyo de la Comisión de Energía Atómica hizo, a través del Instituto Balseiro y el Instituto Atómico Bariloche, las funciones que haría Stanford o que hubiera hecho una universidad, pues, digamos, ¿no? Esto quedó como una política de Estado, se siguen vendiendo tecnología de alto valor agregado a Australia, a Holanda, a tantos otros países. Ahora, cuando usted llegó a nuestro país, después cuando volvió, digamos, con su formación, digo cuando llegó de niño, pero después cuando ya como profesional, Argentina aún participaba de un ingreso per cápita realmente muy interesante, y hoy participa del 44.2% de la pobreza. Bueno, mire, ese punto es uno de los que más me duele, y es por eso que últimamente soy muy políticamente incorrecto cuando hablo. Yo no nací en la Argentina. Sí. Mis padres me trajeron a la Argentina. Piensa que yo nací al inicio de la guerra, o sea, sí. Yo soy una persona de la guerra, un hijo de la guerra. No quiero contar las historias familiares de las que pasamos con mi familia durante esa época. Mi padre era el frente, fue prisionero, bueno. Pero
mis padres me trajeron de Argentina, porque la Argentina era un país de futuro y de esperanza. O sea, mi padre termina la guerra y comienza a buscar cómo salir de Italia, que estaba destruida. Y realmente pudo elegir Estados Unidos, pudo elegir Australia y pudo elegir Argentina. Y tomó la decisión de venir a la Argentina. Uno dice, no, porque había muchos argentinos, muchos italianos en Argentina, etcétera. Sí, es cierto, la comunidad era cómodo venir acá. Pero la imagen que teníamos en Italia, que si había un país que era de futuro y de esperanza, era la Argentina. Claro. Y además, como para darle una idea, fue así. Llegamos a la Argentina y era un país de futuro y de esperanza. Yo en aquella época no vi una villa, es decir, yo no sabía lo que era una villa. Alguien me dice que la villa 31 existía, que algo había que era esa villa, 31, nunca me acuerdo el número, la de Retiro. Sí. Si estaba, yo no la vi. Eso que iba al parque de diversión, que había ahí a veces. Me daba chiquito. El Ital Park, sí. ¿Cuál? El Ital Park creo que era, ¿no? Sí, no sé si Ital Park no vino después, pero no importa. Sí. No importa, había un parque de diversión. Quiero decirle, acá en aquella época lo que era común era la famosa ómnibus bañadera, eso que salían de Congreso, de Constitución, de 11, de otros lugares, que la gente los sábados subía y los llevaban en las afueras de la ciudad, mostraron la vía lotes, y bueno, y la gente iba y elegía su lote, y después el tano o el gallego o el alemán o el que fuera elaboraba, y al mismo tiempo de a poco se iba poniendo el ladrillo, y así se fue construyendo el Gran Buenos Aires. Claro. Es decir, era un país de esfuerzo, nadie se le ocurría que algo iba a venir sin laburar. ¿Y cuándo empezó esta decadencia? Mire, hemos cometido muchos errores. Culpar a alguien en particular sería un pecado. Claro. No tenemos derecho a hacerlo. Somos todos responsables. Y es muy difícil, en mi opinión, encontrar una causa única. Pero lo que sí es evidente es que hemos cometido errores que son imperdonables desde el punto de vista del sentido común. Creo que nos quedan 2 minutos, así que no creo que pueda decir mucho. Sí. ¿Perdón? Sí, lo escucho, sí, es verdad. Pero le doy un ejemplo. Sí. Cuando papá vino un año antes que la Argentina que mamá, y la familia. Papá a mi mamá le llegaba pesos, y con los pesos mamá recibía liras. A nadie se le ocurría pensar que el peso no era una moneda fuerte, no era una divisa. Ahora, en esa época, hacía poco tiempo atrás, Italia, hasta el fin de la guerra y principio del posguerra, tuvo unos gobiernos de unión nacional, donde por supuesto estaba el comunista de extrema izquierda que acababa de volver de Moscú, y el fascista converso que hasta hace 2 meses o 3 meses atrás se estaban agarrando tiros con todos. Y bueno, esos gobiernos se formaron, como le dije, se pusieron de acuerdo en pocas cosas, pero hubo una cosa, entre las pocas cosas, hubo una que sí se pusieron de acuerdo. Fue de que no había forma de que un país pudiera mantenerse como país y crecer si no estabilizaba la moneda. Y así lo hicieron, estabilizaron la moneda siguió estable siempre. Claro. Nosotros desde ese periodo ahora le sacamos 16-0 a la moneda, entonces evidentemente algunas macanas hicimos, y eso se paga caro. Claro. Y lo pagan mucha gente. Lo pagamos todo, lo pagamos caro, y después, bueno, hemos cometido errores de marches y contramarches. Fíjese que si alguien, le pregunto, porque ya se acaba el tiempo, la gran pregunta que me suelen hacer es, ¿qué es lo que usted mantiene o puede presentar como ejemplo? Mire, yo como ejemplo, sea en INVAPO, sea en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en los 2 grandes campos nucleares espaciales en que estuve, siempre dice claridad de objetivo y continuidad de acción. Y nosotros conseguimos eso, claridad de objetivo y continuidad de acción. En la parte espacial estuve 25 años a cargo. Pasé por todos los gobiernos. Siempre le mostramos claramente el objetivo, siempre mantuvimos la continuidad de acción y siempre tuvimos apoyo de todos. Nunca dejaron de apoyarnos. Claro.
Entonces, ¿por qué no se pudo hacer otras cosas? Esa es la única pregunta que todavía yo no tengo respuesta. Le digo honestamente, no tengo respuesta. Doctor Baroto, si usted así lo permite, otro día vamos a conversar con más tiempo y nos cuenta, porque es muy interesante, no solo el por qué se logró esto que usted lo ha delineado a grandes rasgos y profundamente, sino también esa Argentina que se veía desde Italia, qué pasaba en el mundo, en ese mundo de la guerra, en donde se tuvo que dejar, que debe ser una de las cosas más horribles. Yo decía el otro día en algo que escribo todos los martes en Infobae, que nuestros abuelos, la mayoría de nuestros abuelos inmigrantes, se abrazaron a las dos fe. La fe en Dios para dejar esa patria y ir a una nueva, y la fe en el trabajo para poder superarlo, ¿no? Correcto, es totalmente correcto lo que usted dice. Y esa es la gran, lo que a mí más me duele. A mí este país me dio todo, me dio todas las oportunidades y las pude aprovechar. Lo que a mí más me duele es por qué no se la pude dar a los hijos de la propia tierra. Doctor, un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Hasta luego. El doctor Conrado Franco Baroto.